Buenas tardes, estamos en la entrevista con Vera de la Delegación de España, aquí en la COP26. Y mi primera pregunta era un poco tu experiencia, en cuántas COPs has estado, qué posiciones anteriormente has tenido y cuál tienes actualmente en la Delegación de España. Bueno, yo llevo en el proceso desde que era bastante jovencita, desde el año 2006, que empecé trabajando en la Oficina Española de Cambio Climático. Desde entonces yo creo que he ido a todas a las cumbres, salvo a una, que acababa de tener un bebé y no pude ir a Marruecos. Y mi trabajo fundamentalmente durante todos estos años ha sido como parte de la delegación española, pero es cierto que durante los años 2008 y 2009 cambió un poco el rol. En aquella época el presidente del grupo técnico de negociación era un maltés, Michael Samet Kutayar, que tenía una delegación muy pequeñita, y él accedió a presidir esas negociaciones siempre y cuando hubiera un apoyo por parte de la Unión Europea en términos de prácticos, ¿no? de ayudarle a formar un equipo con el que poder trabajar. Entonces, pues Teresa Rivera, que en aquel momento era secretaria de Estado, de alguna manera me aportó a ese ejercicio, y durante esos 2 años estuve de asistente personal de este señor, de Michael. Lo que me permitió de alguna manera es ver un poco el otro lado, ¿no? Siempre he estado como delegación, pero esos 2 años estaba detrás del podio, ¿no? Y viendo un poco cuál es el trabajo que se hace una vez que las delegaciones intervienen y aportan. Cómo se cocina esa preparación de textos, cómo se hace toda la diplomacia, alguna en directo, pero mucha de manera muy indirecta, con bilaterales, para tratar de avanzar y de sacar textos. Una experiencia muy interesante, la verdad, muy dura, porque al final es un trabajo donde tienes que estar básicamente viajando, porque tienes que ir a reuniones, hacer bilaterales, conocer gente. Muy interesante, pero una experiencia muy buena en aquel momento. Y mi siguiente pregunta un poco es respecto a cómo funcionan las delegaciones y las negociaciones, tanto dentro de España, que supongo que no solo habrá una sola visión, como dentro de España, dentro de la Unión Europea, que acaba, digamos, negociando a ese primer nivel. ¿Cómo funciona un poco detrás de las cámaras todo este proceso tan mediático de negociación de la COP? Al final el día a día es todo mucho más sencillito de lo que se ve en la cámara. Nosotros tenemos una delegación donde, a nivel técnico vamos gestionando las propuestas, analizando, viendo qué intereses, qué aspectos son más relevantes para España, y luego todo ese trabajo se concreta mes a mes en el contexto de la Unión Europea. Sabéis que la Unión Europea aquí aparece como una sola parte, interviene con una sola voz. Entonces lo que hacemos es, en circunstancias normales, sin coronavirus, sin pandemia, una vez al mes o 2 nos desplazamos a Bruselas, nos reunimos con todos los expertos europeos en las distintas temáticas. Sabéis que hay muchos temas, pues hay grupos de expertos en la Unión Europea, cada uno de una cosa específica. Normalmente nos íbamos en persona a Bruselas a discutir, a poner en común, a debatir, a plantear dudas. De alguna manera es un ejercicio interesante también de capacity building, porque tú a lo mejor te lees un texto, te planteas una situación y puedes de alguna manera chequear con los otros, y así poco a poco se va generando un poco la posición común o el entendimiento común dentro de la Unión Europea. Normalmente se llega a compromisos, a posiciones comunes relativamente fáciles. Hay temas en donde ya no es tan fácil, pero generalmente suele haber bastante sintonía, y esa preparación a nivel técnico luego se refleja en las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, que es el texto, el documento que plasma esa posición ya refrendada por los ministros. Así que realmente ese texto que se ve, que se negocia un día, viene preparándose, de hecho, durante todo el año, poquito a poco, con esas reuniones y con esa puesta en común. Mi siguiente pregunta, ya finalizando, es un poco desde esta puesta en común, desde esta participación de España dentro de las negociaciones, tanto dentro de Europa como después en la COP, aunque sea la parte de la Unión Europea. ¿Cuál es la contribución que habéis hecho durante este año, tanto en la pre-COP o en la reunión de los cuerpos subsidiarios como aquí en Glasgow, que crees que ha sido más significativa a nivel en tu subjetividad para las decisiones o los borradores de decisiones de aquí de la COP? En este caso yo creo que hay un reconocimiento
al papel de España como bridge builder, no sé cómo decirlo en inglés, ¿no? A la hora de encontrar encuentros, de encontrar puntos en común, y luego además también hay un reconocimiento de uno, la importancia que da España a la adaptación como interés nacional, es un elemento en donde hemos trabajado mucho, como de alguna manera la importancia que damos en el ámbito internacional como elemento común que comparten todos los países. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese reconocimiento ha quedado muy claro, bueno, pues con la iniciativa de Reino Unido de alguna manera de aprovechar, ¿no?, esa visibilidad, esa capacidad de crear puentes con la facilitación ministerial de la vicepresidenta Rivera en todas estas negociaciones, que ha sido muy importante, y hoy de hecho nos lo han reconocido el propio secretariado como ese tándem, sobre todo que se ha hecho un tándem con Maldivas, que es una isla especial, es un país especialmente vulnerable. Bueno, pues ha servido mucho para impulsar la agenda de la adaptación y subirla, ¿no?, en la agenda, y darla una visibilidad política. Luego, a nivel más técnico, el trabajo, digamos, que va un poquito por detrás, que no sé si eso os interesa, sí, claro. Eso os interesa también. Digamos que más a nivel micro, en la Unión Europea, la manera en la que trabajamos es con un equipo de negociación que se nutre de expertos nacionales de todos los Estados miembros, ¿vale? Entonces se va creando, bueno, pues la gente con más experiencia, con más conocimiento, con más tiempo para dedicarse a esas cosas, y España desde siempre tiene muy claro que es importante contribuir, participar en este equipo de negociación con gente y contribuir, ¿no? Y entonces esa es una de las cosas que hacemos, varios miembros de la delegación española, de los técnicos de la delegación española, estamos en el equipo de negociación de la Unión Europea, bueno, pues aportando algunos en temas de financiación, otros en temas de adaptación, otros en función de las distintas agendas. Entonces ahí es donde trabajamos un poco como hormiguitas por detrás, bueno, pues para influir un poco en la manera en la que la Unión Europea trabaja y reacciona a las distintas cosas que se van apareciendo en la negociación. Muy bien, muchas gracias. Y para mi última pregunta iba alrededor de si tenías algún mensaje para la comunidad de la UPC, de nuestra Universidad de la Politécnica de Cataluña, para los estudiantes, para la comunidad joven, de cara a acciones, de cara a la lucha contra el cambio climático, de cara si tenías algún mensaje, pues para que creo que puede ser interesante para nuestras compañeras en Barcelona. Bueno, yo creo que la vicepresidenta lo acaba de decir en la reunión que acabamos de tener, que se trata de protestar, está muy bien, pero hay que actuar, ¿no? Y entonces es ese paso donde los jóvenes, yo ya no me encuentro en ese grupo, bueno, pues hay una gran capacidad de cambio, de influir realmente en este cambio, y yo creo que está siendo muy visible esa demanda y ese creciente interés que hace unos años no lo había, ¿no? Entonces yo ahí es donde lo veo. Yo siempre que hablo con estudiantes, lo que les digo es que además la agenda del cambio climático no es la agenda de los que estudian ambientales. La agenda del cambio climático es la de los economistas, la de los ingenieros, la de los abogados. Quiero decir, intentar plantear un poco, abrir la mente a lo que cada uno está estudiando para incluir esa perspectiva del clima, porque no es ajena. Al final es una cosa que está realmente directamente relacionada con todo. Entonces, esa amplitud, esa consideración en todo, entender que eso es parte de cada uno, de lo que podemos hacer cada uno, yo creo que es fundamental. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Nada. Muchas gracias.